Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del ciclo de conversatorios de educación más allá del aula. Soy Arlet Fernández y en nombre de Fundación Telefónica Movistar y la Caixa Foundation les doy la más cordial bienvenida a este seminario Primera Infancia, una mirada desde la neuroeducación. A lo largo de estos meses hemos estado presentando conversatorios sobre diferentes temas, con agentes educativos diferentes, para diferentes niveles y modalidades. Pero no podíamos terminar el año sin hablar de la educación de los más pequeños, de la primera infancia, de los niños de 0 a 8 años. Esta etapa tan importante en nuestra vida y muchas veces poco valorada y que siembra las bases, el andamiaje para el desarrollo de todas aquellas competencias que tanto valoramos cuando estamos en la etapa escolar. Pero ¿cómo aprenden los niños? ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo? Esta tarde tengo el lujo y el honor de contar con una experta internacional en temas de neuroeducación y además una gran maestra de la primera infancia. Ana Lucía, bienvenida. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola, Arlet. Buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación. Un saludo especial a todo el grupo de Fundación. Muchísimas gracias, Ana. Y para contarles a todas las personas que nos están viendo, los padres, educadores, estudiantes de educación de psicología, tenemos de todas las regiones del país y les mandamos un cálido saludo. Les voy a comentar un poco y muy brevemente toda la experiencia que tiene Ana Lucía Campos en el desarrollo de este tema que vamos a trabajar. Ana Lucía es presidente de la Asociación Educativa para el Desarrollo Humano. También es directora general del Instituto Mente, Cerebro y Educación. Asimismo, directora ejecutiva del Laboratorio de Desarrollo de Niños y miembro del Consejo de Asesores de la Sociedad Internacional Mente, Cerebro y Educación de Estados Unidos. Ana Lucía, además, está graduada en el curso de especialización en desarrollo cerebral por también el Instituto para el Desarrollo Humano en Estados Unidos. Tiene mucha experiencia como educadora infantil y también de educación primaria y superior. Ana Lucía es también máster en neurociencia por la Universidad de Salamanca, con estudios en psicobiología y neurociencia cognitiva de la Universidad de Barcelona. También es una reconocida pionera no solamente en el país, sino a nivel de Latinoamérica en temas de neurociencias aplicadas a la educación. Ha ganado muchos premios, sobre todo aquellos relacionados a las personas más reconocidas en el campo de la educación en el año 2018, 2019 y 2020. Y es una gran reconocida conferencista y también capacitadora a nivel de docentes de toda Latinoamérica. Actualmente tiene más de 6.000 profesores de Chile, de Argentina, de Brasil, que se están formando en neurociencias aplicadas a la educación. Un placer, Ana, tenerte esta tarde con nosotros. Por favor, adelante para presentar este primer seminario sobre primera infancia, una mirada desde la neuroeducación. Muchísimas gracias, Arlet. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Reciban un cordial abrazo y mis agradecimientos por estar hoy día unidos aquí, como dice Arlet, por una etapa espectacular del proceso de desarrollo humano, que es la primera infancia. Si me permiten, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver algunas de las imágenes que he preparado para ustedes y que podamos nosotros establecer un poco de vínculo por medio del chat, donde ustedes puedan conversar indirectamente con nosotros y al final que podamos nosotros responderles algunas de sus inquietudes. Realmente el tema es un tema de vital importancia, ¿no? El tema no solamente de la primera infancia, sino todos los aportes que la neurociencia viene trayendo a esta etapa del desarrollo humano. Entonces, lo que nos une dentro de ese seminario en neuroeducación en primera infancia es entender realmente las bases biológicas de todo lo que anda sucediendo en esos primeros años de vida, para que nosotros podamos desde la familia, la escuela,
los adultos que están involucrados con el proceso de crecimiento y desarrollo de un niño y niña puedan entender esas bases y puedan de alguna forma repensar la práctica de la crianza en la casa, la práctica de la educación en los centros de educación infantil y finalmente la práctica vinculada a las políticas públicas para la infancia. La neurociencia viene trayendo demasiado aportes y hoy día vamos a ver 15 de esas evidencias, de esos aportes que la neurociencia nos trae para invitarnos a repensar esta etapa, para invitarnos a reimaginar una educación infantil diferenciada, donde exista un real conocimiento acerca de esta etapa del proceso de desarrollo del ser humano. Entonces, para empezar, quisiera empezar desde la construcción correcta de determinados conceptos, porque en los últimos años hemos visto que ha avanzado mucho el diálogo entre diferentes ciencias, con la internet, con el alcance de todos, ¿no? Al alcance de todos esos conocimientos. Muchas hipótesis se lanzaron sobre cómo es el proceso de desarrollo del cerebro en los primeros años de vida, cómo es que aprendemos, qué factores son claves para ese aprendizaje, pero también en estos últimos 20 años, no solamente se fueron construyendo conceptos, pero también se fueron construyendo neuromitos, ¿no? Cosas que han dicho acerca de qué sucede en el cerebro, en la infancia, en la adolescencia, o qué deben hacer los educadores con los niños, con los adolescentes, pero sin fundamento científico. Entonces, lo más importante ahorita para que este diálogo entre neurociencia y desarrollo infantil, o neurociencia y educación, pueda fluir de una forma correcta, hay que tener claros algunos conceptos para que podamos, a partir de este marco conceptual, construir un proceso de innovación y un proceso de transformación de lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Dentro del sistema educativo. Entonces, lo primero que quisiera comentarles acerca de estos conceptos es el concepto en sí de neurociencia, ¿no? La neurociencia es un conjunto de ciencias que viene investigando al sistema nervioso, viene investigando a su principal órgano, que es el cerebro humano, y entendiendo esta relación que hay entre el funcionamiento de este órgano y el comportamiento del ser humano, entendiendo cómo factores genéticos y ambientales están influenciando en la construcción de este órgano, en el funcionamiento de este órgano, ¿no? Y esta forma de ver al cerebro humano desde una forma estructural, desde la visión funcional, desde las conexiones que se construyen en el cerebro humano, fueron saliendo de las paredes de los laboratorios, ¿no? Ese conocimiento que la neurociencia va construyendo, fue construyendo en los últimos 30 años, comenzó a salir en la década de los 90 de los laboratorios y comenzaron a tener acceso diferentes disciplinas, la sociedad en sí, acerca de ese misterioso órgano que tenemos aquí protegido en esa caja craneal, al cerebro humano. Entonces, en esos últimos 30 años, la neurociencia ha avanzado mucho, sabemos del cerebro humano en estos años más que en 100 años anteriores de estudio, y por ser un órgano tan complejo, un órgano que nos exige mucha metodología, mucha neurotecnología para poder entrar en él y conocerlo, la neurociencia creó diferentes ramas, diferentes campos para poder investigar a este órgano, investigar la relación del cerebro con algunos factores claves. Y aquí me voy a centrar en factores claves o en las ramas claves de la neurociencia para los educadores y también para los padres de familia. Vimos entonces desde el final de los 80 4 campos de la neurociencia florecer, ¿no? 4 campos
que se desarrollaron de una forma exponencial y que lo que se viene construyendo en esos 4 años, de alguna forma está dialogando de una manera potente con el sistema educativo. La neurociencia cognitiva, con su gran objetivo de entender la cognición, de entender cómo es que nosotros los seres humanos nos apropiamos de un conocimiento, lo transformamos en aprendizaje, lo utilizamos para nuestras vidas y entender a partir de ahí cómo se desarrollan esos procesos cognitivos. Mañana es uno de los temas que vamos a hablar el día de mañana sobre esos procesos cognitivos, esa cognición que se despierta en la primera infancia y entender también cuáles son los factores que impactan en esos procesos cognitivos, ¿no? Como por ejemplo, una buena nutrición, el sueño, la música, las emociones, y viene entonces desde esos aportes de la neurociencia cognitiva, vienen muchas luces para que podamos entender el proceso de aprendizaje, entender cómo el cerebro aprende, cómo construye ese conocimiento y cómo nosotros podemos alinearnos con lo que se está entendiendo sobre este proceso. Otras ramas muy importantes, la neurociencia social y la neurociencia emocional, que vinieron casi en simultáneo para entender el contexto social, en el caso de la neurociencia social, porque la gran discusión durante muchos años era, somos lo que somos porque la genética nos define así, o somos lo que somos porque el ambiente nos define así. Y realmente la neurociencia social, la neurociencia en sí viene entendiendo que somos lo que somos porque factores genéticos dialogan con factores ambientales. Y la neurociencia social viene entendiendo de cerca el impacto del ambiente, el impacto de las relaciones del entorno, el impacto de todo lo que se viene construyendo dentro de nuestras sociedades como los factores culturales en ese proceso de desarrollo y funcionamiento del cerebro humano. Entonces, la neurociencia social viene trayendo aportes muy importantes, como por ejemplo, en los últimos años hemos escuchado hablar de empatía, de la teoría de la mente, ¿no? de habilidades socioemocionales, de cómo podemos desarrollar fortalezas personales, y esos son aportes muy, muy importantes que vienen desde la neurociencia social. Y la neurociencia afectiva o la neurociencia emocional viene entonces a contarnos, a que descubramos cómo es que las emociones pueden relacionarse con muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? No solamente a nivel emocional, sino a nivel de aprendizaje, sino a nivel de comportamiento, a nivel de memoria. Entonces, mañana también vamos a hablar un poquito acerca de cognición y emoción en la primera infancia. Algo muy importante que viene también aportando la neurociencia afectiva o emocional es lo vital que es desde la primera infancia desarrollar los programas de aprendizaje socioemocional. No solamente enfocarnos en ese proceso de desarrollo de competencias a nivel cognitivo, sino también a nivel socioemocional. Y hacia dónde llegamos ya para final de los 90, en una nueva rama que se fue construyendo con mucha dificultad, que es la rama de la neurociencia educacional. ¿Por qué dificultad? Porque para construir una nueva disciplina, una nueva ciencia, necesitamos de un diálogo interdisciplinario. Y realmente dentro del sistema educativo, la formación inicial del docente, la formación en servicio del docente, dejó mucho, dejó brechas muy grandes para cerrar en relación al conocimiento neurocientífico, ¿no? Cómo es que funciona el cerebro humano, cómo es que el cerebro aprende. Entonces, esa nueva rama de la neurociencia llamada neurociencia educacional, que es la que particularmente vengo fomentando en los últimos 30 años de mi vida, que por un lado también podemos llamarla neuroeducación,
es una rama de la neurociencia muy importante para los educadores y para los padres de familia. ¿Por qué? Porque está entendiendo estos aportes de las diferentes disciplinas que tienen relación directa con el proceso de aprendizaje. Y si tiene relación directa con el proceso de aprendizaje, esto va de alguna forma a hacernos repensar en el proceso de enseñanza. Entonces, esta rama nueva de la neurociencia educacional que emerge en los últimos 20 años, que se está construyendo y tiene que fortalecerse en función a una alfabetización científica al educador y una alfabetización pedagógica al científico, es una gran promesa para el sistema educativo. Es claro que para toda corriente hay una contracorriente. Aún en el año 2020 tenemos muchos profesionales, tanto del campo de la educación, cuanto de la neurociencia o de la psicología, que todavía resisten y se posicionan en que no exista ese diálogo entre la investigación y la práctica pedagógica. Sin embargo, nosotros estamos del otro lado, de la otra corriente, porque creemos que el educador necesita tener acceso a este conocimiento. Necesita, no para cerebrizar la educación, ¿no? Pero para entender al órgano que aprende. Yo suelo decir, si nosotros tenemos un carro y el carro tiene un problema, ¿a quién le llevo el carro? Lo lleva un mecánico. ¿Y por qué le lleva un mecánico? Porque él entiende del motor, entiende del carro. Si me duelen los dientes, ¿a dónde voy? Al dentista. ¿Por qué me voy al dentista? Porque sé que él entiende de la salud bucal. Ahora, las familias, ¿no? Tienen hijos y quieren que los hijos aprendan, que los hijos se desarrollen, construyan habilidades y competencias. ¿Y dónde los lleva? Al colegio, los lleva al sistema educativo. Pero ¿con qué seguridad están llevando al sistema educativo? Que están llevando a sus hijos a las manos de los especialistas, de quienes entienden lo que es el aprendizaje. Y mi gran pregunta para el sistema educativo es, ¿qué sabemos sobre el órgano que aprende? ¿No? ¿Qué sabemos sobre ese motor del carro? Entonces, entender al cerebro humano, cómo el cerebro viene desarrollándose durante el ciclo vital, cómo viene aprendiendo, cómo viene dejándose impactar por diferentes factores e impactando el entorno, yo creo que es un conocimiento que tiene que estar en las manos de los educadores. Es muy importante saber que la neurociencia educacional crea un diálogo muy fuerte entre neurociencia, psicología y educación, con esta visión, ¿no? De aportar conocimiento acerca de las bases biológicas del proceso de aprendizaje para contribuir así al proceso de enseñanza y de desarrollo del ser humano. Hay muchos desafíos para la neuroeducación o para la neurociencia educacional en estos últimos años y años que van a venir todavía, que hay que aumentar el número de investigaciones en aula, en los centros educativos, porque una cosa es decir qué pasa en el cerebro de un adolescente dentro de un laboratorio y la otra cosa es estar con el adolescente en su entorno natural, que es una sala de aula con muchos más amigos que dentro de un laboratorio. La formación para el docente inicial y en servicio, la intervención y aplicación oportuna, cuando entendemos, por ejemplo, un neurodesarrollo atípico, cuando hablamos de neurodiversidad, cuando hablamos de cerebros diferentes, que tenemos que hacer unas intervenciones para que podamos hablar de aprendizajes diferentes también. Una innovación, ese es un gran desafío para el sistema educativo, una innovación, pero inspirada por la ciencia, basada en la evidencia. Y eliminar también esos mitos que les comenté que están dentro del sistema educativo. Esta fue una investigación que he realizado con un grupo de amigos, investigadores de diferentes países, y nos hemos dado cuenta que acá en América Latina los educadores también tienen muchas concepciones erróneas acerca de cómo funciona el cerebro, cuáles son los factores que impactan el aprendizaje o qué tienen que hacer los educadores en las aulas para facilitar
ese proceso de aprendizaje. Que en Europa son mitos muy parecidos tanto en América Latina como en Europa, en Estados Unidos, y algunos de ellos, por ejemplo, vienen siendo aplicados de una forma tan sistemática, pero lamentablemente la evidencia científica dice que no se está logrando ningún resultado, ¿no? Entonces aquí vemos algunos de esos mitos: la gimnasia cerebral, enseñar para el cerebro pensando solo en el lado derecho o solo en el lado izquierdo del cerebro, pensar que solo utilizamos 10% del cerebro, malinterpretar los entornos enriquecidos de los niños y niñas. Eso nos da para hablar como 4 horas de esos neuromitos, ¿no? Muchas veces creen que los entornos enriquecidos tienen que colocar dentro del ambiente de este niño y niña cualquier cantidad de insumos, de materiales, de objetos para que puedan desarrollar más a su cerebro, y esto realmente no es lo que la evidencia científica viene demostrando. Entonces es un gran desafío que los educadores no crean en los neurocharlatanes, que no crean en los neurotodos, que no crean los enlatados, ¿no? Toma este programa que en 2 meses esos chicos van a estar hablando inglés. Entonces, tiene el educador que desarrollar ese criterio para leer investigación científica y para saber qué es lo que tiene evidencia y qué es lo que no tiene evidencia. Y como estamos con un tiempo corto para hablar de tantas cosas maravillosas que podemos ir construyendo dentro del campo de la neurociencia educacional, he decidido seleccionar algunos de los aportes que son muy importantes para todos los educadores que están trabajando con los niños y niñas en los 8 primeros años de vida, o para los padres de familia, o para los que construyen políticas públicas para la infancia, para los pediatras, para las enfermeras, o sea, todas las personas que se encuentran dentro de los sistemas de este niño y niña. Estos son aportes muy importantes que me gustaría que nosotros consideráramos de una forma muy corta en la tarde de hoy. El primer gran aporte que sale de estas investigaciones acerca del proceso de desarrollo cerebral en los primeros años de vida es exactamente el conocimiento acerca de cómo se da este proceso llamado neurodesarrollo. El neurodesarrollo, que es el crecimiento, el desarrollo y la maduración del cerebro, y que por las etapas del desarrollo humano se va modificando mucho, pero el gran salto de este proceso de crecimiento del cerebro, ven ustedes en esta diapositiva, se da en los primeros 10 años de vida. Miren cómo el cerebro crece en esos primeros años de vida. Aunque su proceso de desarrollo es diferente al crecimiento, también ocurre un desarrollo muy significativo en esos primeros años de vida. ¿Por qué? Porque en esta etapa el cerebro se está construyendo a sí mismo. Aquí es cuando hablamos de la arquitectura cerebral. Estamos construyendo al proceso de desarrollo cerebral en ese diálogo entre factores genéticos y ambientales. Entonces, entender ese proceso de neurodesarrollo es entender que existen principios, se desarrollan determinadas habilidades antes que otras, ¿no? Significa que ese proceso está siendo alterado por algunos factores del entorno, hasta mismo por la violencia doméstica, imagínense, ¿no? Por la nutrición, por la falta de un estado nutricional adecuado. Entonces hay varios factores que, aunque ese proceso de neurodesarrollo viene programado genéticamente, él necesita de los insumos de las experiencias para construirse a sí mismo. Y por ello, entender esa maduración paulatina nos va a permitir diseñar propuestas curriculares evolutivas, ¿no? Que consideran este proceso. Y aquí les muestro una imagen, una ilustración de lo que quiero decirles. Al entender el proceso de desarrollo, crecimiento y maduración del cerebro, voy entendiendo que son procesos, que es paulatino, que las habilidades se van, como siempre hemos dicho en la pedagogía, de menos a más, de lo más simple a lo más complejo,
pero acá en esta ilustración quiero mostrarles el proceso de desarrollo del lenguaje oral y comprensivo, ¿no? El expresivo y el comprensivo. Ven ustedes que un recién nacido, acá es primera columna, mi mano izquierda, ustedes ven que hay una región en el cerebro que ya está demasiado activa, trabajando en la percepción del habla. Entonces, miren cómo desde la etapa de recién nacido, cuando los papás hablan a sus bebés, cuando los papás cantan, les cuentan cuentos, como ya vamos dando los insumos desde el ambiente para que esta región pueda establecer mejores conexiones y pueda ser más funcional. Sin embargo, en la columna que sigue, la del medio, es la región relacionada con el lenguaje expresivo, la región de Broca. Y ustedes ven ahí como que a nivel de recién nacido hay una actividad muy baja en esta región y ya para los 12 meses de vida, cómo es que ya existe una actividad más significativa en tanto esta región que percibe los fonemas del lenguaje, ¿no? Es captar del idioma todos esos fonemas y la región que expresa. Entonces, cuando entendemos esa maduración paulatina, nosotros podemos crear juegos, crear estrategias pensando en este proceso de desarrollo del cerebro en los primeros años de vida. Y aquí doy un ejemplo cortito, ¿no? Los nervios distales que están en la puntita de los dedos, hay un proceso de maduración paulatina que va a empezar ahí arriba, por encima, en el hombro, va a bajar al brazo. Entonces, en las extremidades, cuando están los deditos, ese proceso de maduración va a tomar por lo menos entre 2 años y medio y 3 años y medio de vida de un ser humano para que esos deditos estén altamente funcionales, para que los nervios que están acá, diciendo esos dedos que tienen que moverse, que colorear, que cortar, se vuelvan funcionales. Entonces, no hay lógica que en el primer año de vida de un niño y niña yo le esté dando una crayola pidiendo que coloree una manzana respetando direccionalidad, dándole una tijera a un niño pidiendo que él corte líneas curvas, líneas quebradas. ¿Me captan o no? Entonces, entender el neurodesarrollo y esa maduración paulatina permite que el currículo pueda ser un currículo con una mirada más flexible y en función a ese desarrollo evolutivo. Un tercer aporte o evidencia que nos trae la neurociencia es la maleabilidad del cerebro. Cómo el cerebro es plástico, cómo el cerebro se deja modelar principalmente en los primeros años de vida. ¿Y por qué se deja modelar? Porque, como hemos dicho, somos lo que somos porque hay un diálogo entre factores genéticos, epigenéticos y ambientales. Entonces, el cerebro trae, por ejemplo, un grupo de células nerviosas vinculadas con la visión, que van a interpretar movimiento, forma, color, profundidad, tamaño, pero para que este grupo de neuronas sea altamente funcional y que cumpla el rol, necesita del estímulo del ambiente, necesita de la experiencia, necesita de ver un objeto para identificar el color, identificar la forma. Entonces, es un diálogo, ¿no?, entre la experiencia y la genética. Entonces, esta plasticidad cerebral en los primeros años de vida es cuando el cerebro se deja modelar por esas experiencias, ¿no? Y las experiencias tempranas, en los primeros momentos, en los primeros años de vida, pueden dejar una huella indeleble en ese proceso de desarrollo, tanto en el aprendizaje, cuanto a nivel de salud, cuanto a nivel de comportamiento. En estas investigaciones sobre plasticidad cerebral, vamos entendiendo que en la primera infancia hay unos sistemas que son mucho más plásticos que otros, o sea, son mucho más maleables, son mucho más modulados por el ambiente. Y aquí les pongo algunos de esos sistemas. Motor, el movimiento, visual, el lenguaje, las habilidades socioemocionales, la habilidad atencional y la habilidad auditiva. O sea, existe entonces
una alta maleabilidad del cerebro para las experiencias que están dentro de estos sistemas. Por ello que desde el momento del nacimiento, el adulto, sabiendo que hay una alta plasticidad para el movimiento, para habilidades visuales, ya va construyendo unas experiencias mucho más significativas. Pero esa plasticidad del cerebro es como una moneda de doble cara. La plasticidad positiva y la plasticidad negativa. Porque hay determinadas experiencias en el ambiente de nuestros niños y niñas que no son para nada buenos para su desarrollo cerebral. Como por ejemplo, las experiencias que tienen que ver con la negligencia, la violencia doméstica y familiar, los diferentes tipos de abuso, ¿no? Entonces aquí vamos viendo que esa intensidad de las experiencias negativas en el proceso de desarrollo cerebral por esa alta plasticidad en la infancia pueden causar un daño muy, y puede ser hasta irreversible en algunos casos. Por ejemplo, ustedes están viendo acá unas imágenes de unos niños que fueron encontrados en los orfanatos de Rumania después que cae la dictadura y ven esta evaluadora con este niño pequeño que está aquí, que la mayoría de mis alumnos de nuestros cursos nos dicen, ese niño tiene 3, 4 años de edad. Y en realidad este niño tiene 11 años de edad. Entonces significa que el ambiente donde su cerebro captó las experiencias, y aquí en el caso experiencias negativas de deprivación de estímulos, deprivación de afecto, deprivación de oportunidad, ha modificado su cerebro de una manera negativa, ¿no? Entonces hay factores que tenemos que cuidar. Ahorita que estamos viviendo esa cuarentena, esa pandemia, el estrés tóxico, ¿no? Que es el estrés de una situación que ocurre una tras otra vez y no tengo a alguien que me ayude a salir de esa situación, puede impactar de forma negativa en el proceso de desarrollo cerebral. Otra evidencia muy fuerte que está vinculada a esta plasticidad es la evidencia que nos cuenta acerca de que el cerebro está altamente sensible para determinados estímulos, sensible para determinados tipos de experiencia. Y lo que me gustaría enfatizar acá es que miren el gráfico que tengo al frente, que en los momentos de mayor sensibilidad del cerebro humano, o sea, que él está expectante de una experiencia o está dependiente de una experiencia para poder construirse a sí mismo, ¿no? Para construir esa arquitectura cerebral, la mayoría de nuestros niños y niñas, ¿a dónde están? En la casa, ¿no? O en el centro de educación infantil, en el mejor de los casos. Entonces, en los 4 primeros años de vida, pueden mirar ustedes aquí en el gráfico, el eje vertical es el grado de sensibilidad del cerebro, el eje horizontal es la edad en años de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, y se dan cuenta ustedes cómo es que hay una altísima curva de sensibilidad para que el cerebro capte de esas experiencias los insumos que él necesita para desarrollarse. Y lo más increíble, si se dan cuenta aquí, esta línea que está representada por el color azul más oscuro, es la línea que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. Y si se dan cuenta, si jalamos esta línea, ella va a estar entrando en la etapa prenatal. Entonces, muchas de esas habilidades ya se despertaron en el vientre materno. Por eso que los mejores programas para la infancia no empiezan después del nacimiento, empiezan antes del nacimiento, en una buena educación para la familia, una buena alimentación de la madre gestante, ¿no? Emociones positivas en esta madre gestante. Más evidencias. Neurodesarrollo vinculado con dimensiones del desarrollo humano. Entonces, el proceso de desarrollo cerebral está dialogando con 6 dimensiones básicas: cognitiva, emocional, moral, sensorial, motora, ¿no? Todas esas dimensiones que nos conforman como seres humanos se despiertan muy temprano. Y el hecho que los educadores y los padres reconozcan esas dimensiones va a permitir que se construyan estrategias significativas para el desarrollo de habilidades en esas dimensiones.
Hay un impacto fuerte del entorno. Recuerden eso, el niño se desarrolla en un contexto y lo que sucede en su contexto va de alguna forma a influenciar en el proceso de desarrollo de su cerebro. La adversidad, el estrés tóxico, la negligencia, como les mostré aquí, son factores que alteran demasiado al cerebro humano. Actualmente estamos viviendo situaciones muy complejas y es muy importante que el adulto que esté en el entorno de los niños y niñas entiendan cuál es el impacto de esas situaciones adversas y que puedan de alguna forma darles soporte, contención, para que ellos puedan pasar por esas situaciones de una forma más positiva. Otra evidencia muy importante para mí es la que habla de la importancia del desarrollo del lenguaje oral en los primeros años de vida. Durante muchos años el sistema educativo nos viene mostrando a partir de las censales, de las evaluaciones censales, cómo los niños, no solamente del nivel primario, como de secundaria, los adolescentes, tienen una gran dificultad en leer y comprender lo que están leyendo. Y cuando nosotros comenzamos a investigar al cerebro lector, nos damos cuenta que hay una plataforma de despegue para ese cerebro lector que se llama lenguaje oral. Entonces, miren qué importante es que los educadores y los papás sepan que el conversar con los chicos, cantar, contar cuentos, desarrollar vocabulario de forma intencionada con esos niños y niñas, no solamente va a impactar en el proceso de desarrollo de su lenguaje oral, sino va a servir de insumos para el proceso de comprensión lectora. Entonces, aquí yo les diría, ¿no? Por favor, el cerebro lector ya está cansado del entrenamiento de mame, mi, momú, pape, pipopú. Ese cerebro lector necesita despertarse allá en el primer año de vida, cuando papá, mamá, educadores cantan, conversan, ¿no? Desarrollan de forma intencionada un diálogo con los niños y niñas. Aquí en la novena evidencia hay algo muy, muy importante. Cómo es que las investigaciones de neurodesarrollo y esa construcción inicial del cerebro humano han mostrado que las relaciones con interacciones positivas de dar y recibir también van a aportar a este proceso de desarrollo cerebral. ¿Y qué son esas relaciones? Son relaciones en que el adulto está comprometido con el niño. No es un niño que está al costado hablando y el adulto está en el celular. No, es un niño que recibe atención, un niño que recibe apoyo, que el adulto utiliza esta relación de dar y recibir con los niños, no solamente para desarrollar esas habilidades socioemocionales, sino también para despertar en ellos habilidades cognitivas, el interés por conocer el mundo, por descubrir las cosas que están sucediendo a su alrededor. Y es muy fuerte lo que viene demostrando la neurociencia acerca del impacto que tienen estas interacciones en los circuitos iniciales que se construyen en el cerebro humano. Porque hasta el aprender a hablar, como hemos hablado, ese lenguaje oral que se desarrolla, también tiene que ver con las interacciones del niño con sus pares y con los adultos. Décima evidencia. A partir de esas interacciones y relaciones positivas, construir vínculo afectivo adecuado. Hay un llamado mundial para que nosotros reimaginemos la educación pensando en ese aprendizaje socioemocional, ¿no? Yo siempre digo, todos quieren abrir la puerta del aprendizaje. Y mi pregunta es, ¿y quién tiene la llave? Y mi respuesta es, ¿quién tiene la llave? Las emociones. Las emociones tienen la llave para abrir la puerta del aprendizaje. La motivación abre la puerta del aprendizaje. Entonces, el vínculo adecuado, afectivo, tanto con padres cuanto con educadores, ese aprendizaje y desarrollo socioemocional va a permitir no solamente que se aumente en grado cualitativo y cuantitativo esas habilidades que nos hacen humanos, sino también que van a impactar en habilidades cognitivas, en funciones ejecutivas
y en muchas otras habilidades que nosotros necesitamos estimularla desde los primeros años de vida. Procesos cognitivos básicos. Durante muchos años vamos hablando que los niños tienen déficit de atención, vamos hablando de las dificultades en el lenguaje, vamos hablando de los grandes desafíos que tiene el niño para leer, para calcular, etc. Pero difícilmente hemos hablado de cómo esos procesos cognitivos se despiertan en la infancia. Entonces, antes de la formación al educador sobre el déficit de atención, yo tengo que formar al educador en entender el sistema atencional, cuáles son las redes atencionales en el cerebro, cómo yo conquisto estas redes, cómo yo programo estrategias para que ese sistema atencional se desarrolle. Entonces, mañana vamos a hablar un poco más de esos procesos cognitivos que se desarrollan en la primera infancia. Y lo más increíble es que vamos viendo que esos procesos cognitivos tienen un diálogo directo con los procesos emocionales. Dentro de esos procesos cognitivos vamos llegando a unas habilidades que son de altísimo nivel, son muy complejas, que es la autorregulación y las funciones ejecutivas. Entonces aquí hay evidencias muy fuertes que nos muestran que aunque la autorregulación y las funciones ejecutivas son habilidades que están vinculadas con la corteza prefrontal y esa corteza demora en ese proceso de neurodesarrollo aproximadamente 25 años para estar altamente funcional, ellas necesitan ser estimuladas en la primera infancia. ¿Y cómo estimulamos esas funciones ejecutivas, esas habilidades de autorregulación en la primera infancia? Por medio de juegos, ¿no? Por medio de lo que el educador sabe acerca de cómo se da el proceso. Entonces, cuando el educador comienza a entender esas funciones ejecutivas o la autorregulación, el hecho de que un niño esté, como está en esa foto, armando una casita con torres, con cubos, si el educador tiene eso en mente, él sabe que esta actividad no es un juego cualquiera, ¿no? Es un juego de estrategia, es un juego que el niño tiene que usar control inhibitorio, tiene que usar autorregulación cognitiva, tiene que usar flexibilidad cognitiva. Si falló, vuelva a construir. Entonces, es muy importante, lo que la neurociencia educacional busca es eso, ¿no? Que el educador tenga en mente todos esos procesos, esas funciones, cómo ocurre, qué está sucediendo en el cerebro humano, para que él pueda construir estrategias mucho más significativas. Y para terminar, esta evidencia tan fuerte que se viene construyendo acerca de la relación del juego y el proceso de desarrollo cerebral, ¿no? Durante muchos años tenemos un patrimonio pedagógico que habla de la importancia del juego en la infancia, pero aquí nosotros vamos a hablar ahora de la importancia del juego en la construcción de la arquitectura cerebral. A través del juego, los niños pueden desarrollar habilidades cognitivas, sensoriales, sociales, emocionales, morales, motoras, de todas las dimensiones. Entonces, es muy fundamental seguir promoviendo los juegos dentro de nuestro contexto educativo, dentro de nuestras familias. Y ahorita un llamado de atención, ¿no? Para los que están haciendo la virtualización del aprendizaje. No se olviden que los chicos también, aún usando las plataformas para aprender, necesitan también del juego presente en esta propuesta. Y los factores de influencia son muy grandes en el proceso de neurodesarrollo de la infancia en sí. Y está el sueño, el movimiento, la salud física y mental, que es algo muy importante, que vamos entendiendo cada vez más cómo se desarrolla la salud mental en los primeros años, la buena nutrición, la calidad de la educación de los adultos y todo lo que vamos entendiendo cada vez más sobre el impacto también de las artes en el cerebro. ¡Wow! Son muchas cosas que podemos hablar acerca de qué cambios, qué procesos de innovación puedo hacer en la educación, y acá en este caso en la educación de los niños y niñas, cuando comenzamos a entender mejor el órgano que nos hace ser quienes somos. Y ahora un llamado a todos ustedes que están escuchándome. Cuando hablamos de neurociencia educacional o de neuroeducación, queremos dejar bien claro que la neuroeducación
no es una corriente pedagógica, no está vinculada a una fórmula mágica que va a resolver las dificultades del sistema educativo, no es una moda. La neurociencia educacional es una ciencia que se está construyendo en este diálogo entre neurociencia, psicología y educación para entender a los nudos críticos del sistema educativo, como leer, comprender lo que está leyendo, sumar, desarrollar habilidades socioemocionales, ¿no? Pero desde una base biológica. Entonces, pensemos que cuanto más el educador tenga acceso a este conocimiento, ¿no? No solamente va a cambiar su forma de hacer las cosas, sino va a cambiar la forma de pensar las cosas, porque la verdadera transformación e innovación de nuestras escuelas, de nuestras propuestas pedagógicas, comienzan en la innovación de nuestros patrones mentales, ¿no? Transformando lo que pensamos acerca de lo que significa aprender, de lo que significa enseñar. Vamos a estar juntos entonces 2 días más, luego de ver de una forma muy rápida esos aportes de la neurociencia a la educación, principalmente de la infancia. Vamos a ver en los próximos días factores vinculados con la cognición, las emociones y también la sensación y los movimientos. Muchas gracias por estar acompañándonos en esa primera sesión de nuestro seminario. Ana Lucía, como siempre, no solo es un placer, sino cada vez hay información que tú siempre estás validando, que siempre estás actualizando, y estamos contentísimos que hemos podido lograr que este sea un seminario de 3 tiempos, de 3 días, porque un día se queda corto para hablar y compartir información, pero también para hacernos, como tú nos has dicho, responsables. Me acuerdo una frase de todos los años que te conozco, que tú siempre mencionabas, que ya una vez que uno aprende, toma una responsabilidad. Y eso es tan importante para los educadores, para los futuros educadores, para las familias que nos están escuchando. Tenemos muchísimas preguntas, me han pasado algunas, yo también he podido rescatar algunas, y ahí va la primera. ¿Cuál es la relación de la neurociencia con el desarrollo de las competencias? De estas que generalmente, o las principales que siempre andamos buscando y revisando y rehabilitando a lo largo de la etapa escolar. Muy buena pregunta. Hay algo que tenemos que entender, ¿no? El desarrollo de competencias está vinculada con el proceso de desarrollo cerebral. O sea, cada vez que el cerebro va avanzando en su proceso de maduración, nosotros estamos hablando de cuánto más competentes son estos circuitos que están vinculados con la cognición, con las habilidades socioemocionales, con las habilidades morales. Entonces, el desarrollo de competencias tiene que ver con el proceso de neurodesarrollo. A mayor maduración, mayor y más compleja, y tanto cualitativamente cuanto cuantitativamente esa competencia. Sin embargo, hay algo que tenemos que recordar, que cuando investigamos ese proceso de desarrollo cerebral, vemos que la persona no desarrolla competencias por sí sola. Esas competencias se desarrollan dentro de un contexto. Entonces, si hablamos de ese diálogo entre entender el desarrollo de competencias y los aportes de la neurociencia, tengo que entender que necesito contextualizar ese proceso. Y contextualizar significa oportunidades, significa influencia del medio y en determinados aspectos influencia directa del otro. Porque para desarrollar competencias socioemocionales, competencias morales, yo copio patrones de comportamiento. Entonces, desarrollar competencias es desarrollarla en contexto. La persona no lo hace, aunque genéticamente tenga una base fuerte para desarrollar el lenguaje oral, pero necesito del contexto para que yo tenga competencia comunicativa. Buenísimo. Acá también tenemos otra pregunta y va enlazada, y qué interesante que el público que nos está escuchando ha prestado mucha atención.
y nos preguntan, ¿dónde encontramos información científicamente validada para aprender más del tema y justamente estar alertas con esos neuromitos que tanto han afectado sobre todo a la educación? Mira, en la actualidad hay mucha información, lamentablemente, en inglés. Hay poca cosa que están siendo construidas en español, pero yo les ofrezco a final de ese seminario pasarles información de donde ustedes pueden buscar la evidencia científica. Es muy importante pensar no en la moda, sino en la evidencia científica. Tengo que hacer un cherry para mi institución. En nuestro instituto, Mente Cerebro Educación, tenemos las formaciones, tenemos tanto contenido cuanto también los cursos de formación que están vinculados con este tema. Muy bien, buenísimo. También tenemos acá otras preguntas y algo que me encanta mucho y creo que tú también lo presentas muy bien, es el tema de la neurodiversidad. Cómo este concepto y los aportes de las neurociencias nos abren un mundo y una forma de ver diferente a los cerebros que aprenden de manera diferente. La neurodiversidad para nosotros va desde una mirada de la variabilidad individual. O sea, todos nosotros somos diferentes. Entonces, para empezar por ahí, todos somos diferentes. Esa es la regla, no es la excepción de la regla, ¿no? Y ser diferente es normal. Solo que en este proceso de ser diferentes tenemos un neurodesarrollo típico, un neurodesarrollo atípico o un neurodesarrollo en riesgo. Entonces, cuando se está construyendo ese proceso de neurodesarrollo en función a esas características, yo estoy construyendo a un individuo en sí. Entonces, esa neurodiversidad es esa propuesta de mirar a esta variabilidad individual, no solamente desde las lupas de dificultades que este proceso de neurodesarrollo ha generado, sino desde la lupa de fortalezas y oportunidades que se puede descubrir por detrás de ese proceso de neurodesarrollo atípico. Y aquí les doy uno súper fácil de entender. Una persona que pierde la visión o que nace sin la capacidad de ver, ella sí tiene la oportunidad dentro de un nicho, ¿no?, donde se desarrollen fortalezas. Esa persona puede acceder a la lectura, no del método tradicional que se hace, ¿no?, utilizando el sistema visual. Puede acceder a la lectura, a este mundo, de este universo paralelo de la literatura, por medio de la sensación táctil. Entonces ahí se muestra no solamente la plasticidad del cerebro, sino muestra el aceptar, el entender esa variabilidad individual y construir en función a esta variabilidad las oportunidades para que se desarrollen. Me encanta esta visión porque vamos más allá de los rótulos y de las etiquetas que se ponen, siempre colocando un techo, ¿no, Arlette? Y ahí yo hablo desde muchos y muchos años atrás que tuve la alegría de compartir con Arlette en algunos programas temprana para niños con lesión cerebral y tuvimos con Arlette una experiencia increíble cuando estábamos haciendo unos ejercicios de patronización con un niño que no le gustaba y él encontró, sin lenguaje, sin nada, él encontró una forma de demostrarnos por medio de parpadear que él no le gustaba la actividad del ejercicio que hacíamos. ¿Te acuerdas, Arlette? Entonces, ahí está. Lo odiaba. Odiaba, y ahí está esa variabilidad individual. ¿Cómo podemos, aún dentro del trastorno del espectro autista, dentro de los síndromes que hay o lo que fuera, encontrar nichos de oportunidad y fortalezas por desarrollar? Buenísimo, Anita. Y me quedo con esta palabra que la mencionaste, que tiene mucho que ver con lo que acabas de hablar y que es parte de la pregunta que nos están haciendo. ¿Plasticidad neuronal para toda la vida? Sí. Nuestro cerebro es plástico. Nuestro cerebro, por ser plástico, podemos aprender toda la vida. Solo que, como les mostré, existen algunos picos de plasticidad, ¿no? Hay algunos momentos en que el cerebro está altamente plástico.
pero la demostración de que nuestro cerebro se deja modelar durante toda la vida es eso. Muchos de nosotros, aunque ya estamos para arriba de los 50, seguimos aprendiendo, seguimos transformándonos a nosotros mismos. O sea, hay que aprovechar esta plasticidad y hay que aprovechar algo que esa plasticidad nos da, que se llama resiliencia, ¿no? Esa plasticidad nos permite ser resilientes, nos permite enfrentar las adversidades, buscando desde esas fortalezas internas que tengo las herramientas para poder enfrentarlas. Buenísimo. Y yo quiero dejarles a todas las personas que nos están escuchando con esta palabra resiliencia, porque es parte de lo que nos caracteriza también como seres humanos y como educadores. Además, nos abre una oportunidad de transformar vidas, que es lo que nosotros también queremos compartir desde Fundación Telefónica Movistar con todos ustedes. No se pierdan el día de mañana, nos sigue acompañando Ana Lucía Campos. Vamos a hablar justamente de dos aspectos importantísimos, cognición y emoción. Mañana a las 6 de la tarde los esperamos. Muchísimas gracias. También Marita Padilla, un saludo grande que nos acompaña desde la interpretación de lengua de señas. Y por favor, ahorita va a aparecer una encuesta que nos va a ayudar a seguir mejorando y a proponer nuevos e interesantes temas para todos ustedes. Los esperamos mañana a las 6 de la tarde por aquí mismo. Muchísimas gracias. No se olviden de llenar la encuesta. Ana Lucía, nos vemos mañana. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, Marita.